Contexto de derechos humanos para principiantes. Todo empieza con las tres grandes revoluciones. La primera revolución es la revolución cognitiva, es decir, la que nos empieza a hacer Homo sapiens, humanos. Es la revolución que nos permite comunicarnos entre nosotros y contar historias. Contar historias significa que existe una narrativa a la cual uno puede adherirse. Crea tradición. La segunda revolución es la revolución agrícola, con la cual los asentamientos humanos empiezan a formarse. Hasta ese momento no podemos hablar epistemológicamente de derechos humanos, sino hasta la tercera gran revolución, que es una revolución doble, ilustrada e industrial. Ilustrada por todo el camino que formaron los pensadores liberales, muchos franceses, pero también ingleses, como Locke, por ejemplo, van a tener la idea de que el mundo se puede expresar en términos racionales y producto de la idea de la razón del hombre como un hombre individual, va a dar fruto a la revolución industrial. ¿Qué pasa? Que en la Edad Media hubo una peste bubónica o la peste negra, mató mucha población, entonces la mano de obra de los que quedaban se puso más cara, entonces accedían a privilegios que antes no tenían y empezaron a generar unas relaciones y unas dinámicas de poder distintas. Cuando llega la gran revolución industrial, se puede sacar a muchos empleados de la fábrica porque con una sola máquina tenías esa fuerza laboral. Allí es donde viene la principal evocación a los derechos humanos, precisamente por su negación, precisamente por no tener las condiciones adecuadas de vida. Las ciudades se estaban llenando de personas que venían del campo, estaban generando enfermedades por el hacinamiento y tenían pésimas condiciones. Por eso es que empezamos a hablar de la posibilidad de derechos humanos. Recordemos también que la industrialización en términos del mercado, pues lo cambia todo. Ahora tenemos empresas que no solamente tienen un establecimiento comercial en un lugar, sino que pueden agrandarse a términos de ser transnacionales. El problema con las transnacionales es que tienen mucho poder y por eso es que también están invitadas o de alguna manera están obligadas a cumplir con los tratados de derecho internacional. De hecho, son una de las partes a las que afecta directamente cualquier convenio en el margen de los derechos humanos. Bueno, ¿qué pasa? ¿Cuál es la revolución? ¿De qué se trata? Se trata de, el principal problema es la propiedad. ¿Qué es la propiedad? ¿A quién le pertenece? Si damos un recuento, justo los autores en los que se para la Revolución Francesa, es precisamente Hobbes, dice que la propiedad existe porque un hombre emplea su fuerza vital y su trabajo intelectual en una cosa y cuando yo proyecto en esa cosa dicha energía, ahora por accesión, por incorporación, es mía, la hago mía en la realidad. Kant, por ejemplo, no está tan convencido de esta teoría y dice que no es tan fácil como que si trabajo, entonces la cosa me pertenece. No es una ley de la naturaleza. Y es ahí donde empiezan a diferirse una ley de la naturaleza, como que si suelto un lapicero a esta altura va a caer, o una ley de acuerdo. Una ley de acuerdo es lo que dice Kant que existe en la propiedad, porque la cosa, por ejemplo, el lapicero, no está obligado naturalmente a ser mío, ni a buscarme, ni mucho menos excluir a los demás, sino que existe un acuerdo social en el que los demás se enfrentan conmigo y están de acuerdo con que el lapicero es mío y que por eso respetan dicha propiedad.
Mm, la propiedad, ¿cuál es el fin de la propiedad? Más tarde veremos que la propiedad, por ejemplo, en la Constitución de 1991 colombiana, asegura que la propiedad es una función social, pero ya vamos para allá, no nos adelantemos. Ahora, en ese momento empieza a organizarse el Estado de una manera distinta. Se acaban las monarquías, pues llegan hasta el zar Nicolás de Rusia, que lo derrocan en la Gran Revolución de octubre, y él es como el último autócrata de Europa. Ahora, ¿qué viene? Ya hemos trascendido la nación. ¿Qué es la nación? Podemos dejarlo por ahora como el territorio y la población. Sin embargo, con el Estado social, no solamente tendremos el territorio y la población, se amplía la visión del Estado, se amplía quiénes son los ciudadanos. Aquí hay una cosa muy importante y es, como decía, cuando se enfrenta lo natural con lo acordado. El origen sincero de los derechos humanos está en un derecho de la naturaleza, ius naturalista le llaman, porque supone que uno, como ser humano, carga con la dignidad y carga con la libertad y la tiene inherentemente. Es decir, sin nada más alrededor, yo como ser humano tengo estos derechos. Y el positivismo, o pues la naturaleza, los acuerdos, nos hablan es que tú no tienes esos derechos a menos de que alguien te los ceda, te los entregue y además sea capaz de defenderlos por ti. Entonces, y solo entonces es que viene la necesidad de la idea de un Estado unitario, un Estado con la monopolización del poder, es decir, que nadie tenga más poder que él, porque es el Estado el que le va a ceder la posibilidad de los derechos a una persona, a un ser humano, y además quien tiene que garantizarlos. Es por esto que es muy difícil, o ha sido hasta el momento, hablar de una corte penal internacional, una corte que juzgue universalmente todos los delitos contra la humanidad, porque se parte de la idea de que cada estado, en sus límites territoriales, tiene una soberanía. ¿Y qué es la soberanía? Es una ficción. La soberanía es decir, poder del estado dentro de su territorio y para con sus connacionales, para sus ciudadanos. Bueno, luego miraremos cómo se organiza el Estado colombiano, pero por ahora podríamos decir que existen tres poderes: el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Uno hace la ley, otro la ejecuta, otro hace las cosas del gobierno administrativamente y otro castiga, es decir, aplica la ley. Dentro del sistema de castigo, el sistema judicial, hay una rama que la consideran como la ordinaria o la general, que es la que castiga y la que está pendiente y vigila a sus súbditos, a sus ciudadanos, ahora administrados. Pero existen otras ramificaciones que se consideran como especiales. Por nombrar, está la justicia especial para la paz, o la jurisdicción especial indígena, o simplemente la justicia militar, justicia penal militar. Cada una de ellas maneja situaciones distintas. La justicia penal militar se encarga de todos los hechos que estuvieron alrededor de una función militar, de una orden militar. La justicia especial o jurisdicción especial indígena, con la ley 80 de 1990, lo que hacen es entregarle y cederle un poco del poder del Estado en pro del reconocimiento de dichos pueblos indígenas, que jurisprudencialmente la Corte Constitucional ha dicho que los pueblos indígenas son entonces aquellos colectivos amerindios que conservan su lengua,
que conservan su cultura en un terreno, en un territorio determinado. ¿Por qué es importante la jurisdicción especial indígena? Porque es un caso que pone en tela de juicio la capacidad unitaria del Estado de ejercer poder, un poco, porque son los mismos aforados indígenas quienes van a poder contemplar qué castigos o qué coacciones se les va a aplicar a los otros indígenas. Esto está limitado claramente y en parte gracias al derecho humano, a los derechos humanos, porque tiene límites. Por ejemplo, no se puede atentar contra la vida, no se puede condenar a la muerte. Se supone que no pueden tener prácticas de tortura, lo cual está todavía en discusión porque ellos utilizan aún unas prácticas que han incorporado desde la colonia para el castigo de sus semejantes, como el rejo, por ejemplo. Y las prácticas de justicia tampoco pueden ir en contra de la dignidad humana. ¿Qué es dignidad? Es otra abstracción todavía que le da un carácter para nombrar cosas que tengan que ver con el ser humano y que justifique los derechos humanos. Es muy difícil definirla, pero en base a la dignidad humana y a la libertad es que se justifica toda la producción de derechos. Se supone que todo tiene que venir hasta el beneficio del individuo para la razón liberal, para la narrativa de Europa del siglo XX. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos derechos de los que hablamos, de la libertad, de la dignidad, de la propiedad, están en un paradigma civilista. Los tiempos han evolucionado, los problemas y las necesidades son distintas. Con las guerras mundiales, con la crisis financiera, se generaron otras necesidades como las sociales. Y es que si la economía no entra a regularse jurídicamente, la economía se acaba, porque termina monopolizándose. Se termina monopolizando el poder, que al final es lo que simboliza todos esos dígitos. Ahora bien, se crean unos derechos sociales, entonces al Estado se le da la función de proteger a la sociedad. Ahí vienen críticas como las marxistas, que son incorporadas más tarde precisamente en modelos económicos de países que estarían muy alejados de esa línea ideológica, precisamente porque se dieron cuenta de que la carrera comercial y económica no iba a ir a ningún lado si las bases populares, en este caso los trabajadores y obreros, no se encontraban bien, no tenían las condiciones para ir a su empresa a trabajar o para comprar ese producto que está haciendo la empresa o acceder al servicio. Entonces, al Estado se le encomienda la tarea de que al menos las personas puedan tener la oportunidad de acceder al mercado. ¿Ya? En fin. Hablando de la propiedad y de cómo el Estado se mete en formas dinámicas de la vida que no tienen que ver, tenemos, por ejemplo, la idea del cabildo, que dentro de la jurisdicción o dentro de las capacidades que se les da, tienen lo que se llama cabildo. Sin embargo, el cabildo es una figura colonial. El cabildo se utiliza para que exista un representante dentro de los pueblos indígenas que vaya a hablar con las fuerzas estatales ordinarias, gobernador y demás, ¿vale? La CRIC marca un punto de inflexión y de ahí en adelante se van a formar asociaciones indígenas en todo el territorio nacional. La CRIC es el Consejo Indígena, Consejo Indígena del Cauca, ¿ya? Del resguardo indígena del Cauca, algo así. El hecho es que ellos velan por sus derechos culturales, ambientales y étnicos. Un problema con la globalización es precisamente el consumo o ingresar a la narrativa del consumo mercantil. ¿Por qué? Porque estas poblaciones
pueden acceder, y lo han hecho, al mercado, digamos, llamémosle occidental. El problema es que con estas conexiones se van perdiendo en parte las tradiciones. Y no le digamos perdiendo, cambiémoslo a cambiando, a mutando. ¿Sí? Se van modificando porque se van adheriendo las culturas, ¿cierto? Aunque antes de adherirse en realidad están haciendo un acoplamiento, están haciendo un proceso de aculturamiento, pero por medio de la globalización, es decir, en la que una sola cosa se repite de forma de gran escala y las piezas se hacen intercambiables, es decir, no hay necesidad de hablar tu dialecto, que es la lengua en la que se dialoga, sino que hay un solo idioma hegemónico y central del que va a partir las interpretaciones del mundo. ¿Cuál es el problema? Muchos, pero el principal para mí es la soberanía alimentaria. Porque por siglos las poblaciones han vivido de sus productos, de sembrar su chagra, del núcleo de la familia y de la aldea como comunidad y como forma de intercambio de las cosas y de los alimentos. El problema de perder la capacidad de ser soberanos sobre lo que nosotros mismos comemos va más allá del resguardo indígena. Significa que las situaciones que pasen a nivel internacional, justo en estos momentos en los que hay tanta incertidumbre, pues van a afectar directamente la capacidad que vamos a tener de nutrirnos. Y ese es el poder sobre la industria de la alimentación, el que hay que empezar a controlar, porque el Estado debería tener la fuerza de hacerlo y la unión de varios estados puede generar acuerdos y tratados internacionales. Por ejemplo, la Organización de las Naciones Unidas firma la Carta de los Derechos Humanos precisamente en 1945, después de ver todos los desastres de la guerra, todo el hambre y la miseria que puede llegar el hombre a ejercer sobre otro hombre, para obligarse de algún modo a no repetir eso. Ahora, en la siguiente sesión hablaremos precisamente de los acuerdos de Ginebra y de cómo los acuerdos internacionales hacen obligatorio su cumplimiento en cada país.